Bueno, ahí va. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que se encuentre bien. Continuamos con el texto del empate, ¿sí? Tenemos para bastante con ese texto, ¿sí? Hemos hablado de las teorías, ¿sí? La desarrollista, la teoría desarrollista y de Rostow, ¿sí? Que podríamos agruparlas por un lado, y una teoría contrapuesta que sería la teoría de la dependencia. Digamos que ese va a ser un debate intelectual, porque son teorías, economistas, sociólogos, ¿sí? Va a ser un debate como entre distintas formas de pensamiento, es decir, debates entre intelectuales en el mundo universitario, por ejemplo, ¿sí? Pero va a ser si bien es un debate intelectual, ¿sí? Vamos a ver que ahora algo se aplica en la Argentina y además de que algo se aplica fue como un debate como bien abierto, si bien surge en intelectuales formados en la universidad, como que ese debate tuvo cierta trascendencia pública, digamos, ¿no? Eh, en relación a estas teorías, ¿sí? Es decir, que no quedó encerrado en la universidad y la gente ni se enteró, sino que tuvo cierta circulación ese debate o alguna de las cuestiones de ese debate, ¿sí? Por ejemplo, el rol de las inversiones extranjeras, si era algo que colaboraba o no colaboraba para el país, el tema de la cuestión de la tierra, si servía que pocos tuvieran mucha tierra o que la tierra tenía que estar mejor repartida para que el país se desarrolle, que era lo mejor. Bueno, esas cuestiones, por ejemplo, son temas, ¿sí? que van a exceder la cuestión universitaria, es decir, se van a desarrollar esos debates por fuera de la universidad también. ¿Sí? Por ejemplo, la cuestión de la tierra, es decir, si debe estar concentrada o distribuida, además de una cuestión de justicia, digamos, qué es lo más justo para un país, también, bueno, qué es lo mejor para que el país se desarrolle. ¿Sí? Bueno, esos debates, por ejemplo, el de la tierra, se va a dar incluso en el campo, digamos, ¿no? Digo, en el área rural, ¿sí? Incluso hasta personas sin preparación académica van a luchar y a pensar estas cuestiones, ¿sí? Porque obviamente el debate de la tierra incluía sobre todo a la gente que vive en el campo, que a veces capaz no sabía leer y escribir, pero sí podía de alguna manera brindar su pensamiento en relación a este tema, qué era lo mejor, o si yo creía que lo mejor era blanco, bueno, activar políticamente para que sea blanco, y si yo creía negro, activar políticamente para que sea negro. Bien, ahora sí ya sigo más con la diapositiva. Como ustedes completaron en la línea de tiempo, el gobierno cívico-militar, el gobierno de facto, se vio a sí mismo como un gobierno de transición, ¿sí? No como un gobierno con la idea de permanecer ilimitadamente en el poder político, sino que fuera un gobierno de transición, esto ya lo estuvimos explicando, ¿sí? Eh, de transición, digo transición, entre lo que ese gobierno consideraba un gobierno autoritario, nazifascista como el de Perón, y supuestamente un gobierno democrático que iba a venir, ¿sí? Entonces como que era el pasaje entre un tipo de gobierno y otro, ¿no? Uno para el gobierno del 55, una dictadura totalitaria y un régimen democrático por venir. El gobierno ahí, si por las dudas quiero, sí, bueno, aclaramos algo pues no lo dice la diapositiva, sí, por las dudas lo aclaramos. En ese interín de la Revolución Libertadora, obviamente una de las medidas claras, además de todas las que dije en la diapositiva de Aramburu, que sería la 9, una de las cuestiones busca reformar, lo digo porque esto lo trabajamos con los dos quintos el año pasado, ¿sí? En los dos quintos. Obviamente una cuestión a eliminar así de una era la constitución del 49, que se acuerdan que tenía mucha influencia del peronismo esa constitución, entonces dicen, no, esta constitución tiene que volar. El problema ahí fue que, por eso lo expliqué yo el año pasado, para reformar una constitución se llamaba elecciones
en esas elecciones, por eso lo explico, había una pregunta del práctico que hacía foco sobre este tema. Había una elección y las elecciones se elegían convencionales constituyentes que eran los elegidos para modificar la Constitución. Como el gobierno del 55, esto es muy importante, se percibía a sí mismo como aquel que iba a traer la democracia, se veía a sí mismo como un gobierno como muy cercano a la democracia. Era evidente que no era, digamos, ¿sí? Como veía el gobierno, las personas que adherían al golpe del 55, al gobierno del 55, los propios gobernantes no se veían a sí mismos como líderes golpistas, autoritarios, dictadores. Eso era Perón, no ellos. Ellos se veían a sí mismos, por eso el nombre también, Revolución Libertadora, ¿sí? Se veían como los que venían a traer la libertad y la democracia en la Argentina. Esto se discute hasta el día de hoy. Después esto es un tema que tiene cierta trascendencia. Ahora el viernes se va a cumplir aniversario del asesinato de Aramburu. Después a Aramburu lo terminan asesinando. Bueno, de toda una vuelta de rosca, eso lo vamos a explicar. Pero Aramburu se veía a sí mismo como un líder, sí, como democrático y constitucional. Digamos, es más, como que hizo un bien al país de sacar a un líder totalitario, ¿sí? a un líder autoritario y totalitario como era Perón. La Constitución era vista entonces de Perón como un elemento muy negativo, entonces lo que se plantea es modificar esa Constitución. A todo esto iba a cuenta de que, por ejemplo, la Constitución de Perón no se animan a sacarla con un plumazo, que lo pueden haber hecho por un gobierno autoritario. De hecho, el poder legislativo no estaba funcionando. Pero dicen, no, bueno, vamos a hacerlo democrático, llamemos a elecciones, a elegir los convencionales, como dice la Constitución del 53. Llamemos a convencionales constituyentes y que esos tipos de alguna manera vuelen la Constitución del 49. El gran problema ahí es qué hacer con el peronismo. Esto todavía se da en el gobierno del gobierno cívico-militar del 55. Ahí Aramburu seguía con la misma postura de la desperonización. Perón no estaba en la Argentina, no podía volver a la Argentina y el Partido Justicialista Peronista no se podía presentar. Entonces, ahí Aramburu llama a elecciones, entonces se presentan distintos partidos, pero no el peronismo, no se podía presentar el peronismo. Y Perón estaba en el exterior, Perón, y ahí lo que dice es, bueno, si no se puede presentar el peronismo, los peronistas lo que yo les propongo es que voten en blanco. Y el gran problema fue que ganó el voto blanco. Con lo cual esto demostraba que había como una base peronista muy importante. Y que la desperonización no solo que no estaba funcionando, sino que ahí está un texto para armar. No solo que la desperonización no funcionaba, sino que era peor, era más grave. Como que hizo que los sectores peronistas se adhirieran más al peronismo. ¿Sí? Como... bueno, no me salen las palabras. Digamos que reforzara su identidad. Ahí está. ¿Sí? Como que este tema de querer desperonizar de Aramburu a los sectores peronistas, en lugar de decir, la verdad, chao, me olvido de esta idea, al contrario, reforzó ese vínculo y esa identidad con el peronismo. Los hizo como más peronistas, si se quiere. Ahí, porque de hecho, imagínense que, bueno, todos los partidos hacían campaña, ¿no? En esa elección a convencionales constituyentes, en el gobierno, creo que fue en el 57. Y el peronismo no hacía campaña de nada. Lo único que estuvo un mensaje de Perón diciendo voten en blanco porque no se podía pasar publicidad, nada, cero. Y gana el voto blanco. Ahí la constitución, la convención constitucional se armó igual. Se armó con los que salió segundo, porque el voto blanco no manda legisladores constituyentes porque es voto blanco, no es de ningún partido. Entonces se armó con ¿quiénes mandaron legisladores? Y el que salió segundo mandó muchos, el que salió tercero mandó un poquito menos, el que salió cuarto mandó menos, y así, ¿no? Entonces, con todos los partidos habían preso, se arma la convención constituyente y ahí sí se vuela la constitución del 49. El gran tema ahí es que... Y el gobierno dice, bueno, no, vamos a dar elecciones, ¿sí? Sin el peronismo, sin Perón, demos elecciones.
Por eso algunos me habían preguntado en la línea de tiempo, ¿no? Si era democracia, no, es un tema complejo, yo ya lo expliqué eso. Entonces, ahí está claro que el otro partido fuerte era el radicalismo, la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Era como el que quedaba. Era un partido con. No sabemos cuánto, pero era un partido que seguía mucha gente, ¿no? Eh, Muy posiblemente tanto como el peronismo no, pero tenía mucho caudal de voto, ¿sí? Entonces, ahí la Unión Cívica Radical se fracciona. Porque hay sectores que dicen, mira, algún vínculo con, digamos, de alguna manera hay que incorporar a los sectores peronistas, porque son muchos. ¿Y qué? ¿Va a ganar un partido? Pongamos, otra vez el tipo dice votar en blanco, va a ganar otra vez va a ganar el voto blanco. Y es como, en el fondo es como no escuchar a, pongamos que el peronismo lo vota el 47% de la población, ¿no? Así que el 47% va a votar en blanco y que no le vamos a dar bola a eso porque votaron en blanco. Es la mayoría, no es la mayoría, pero es un número muy grosso del país. ¿Sí? No lo podemos ni hablar si saca el 52, ¿no? 52%. Es la mayoría del país. Y votó en blanco y diga, bueno, yo soy presidente igual. Y no, porque estás dejando afuera el 52% de la población que vota. Entonces hay un sector del radicalismo que dice, no, hay que buscar algún. No sé, hay que ir a negociar con Perón. Eso es lo que proponen. A ver qué. Y otro sector del radicalismo dice, no, bajo ningún concepto, acá hay que mantener la despenalización, hay que mantener la prohibición del partido y listo. Entonces el radicalismo se fracciona en dos líneas. Una línea que va a ser la Unión Cívica Radical Intransigente y otra que va a ser la Unión Cívica Radical del Pueblo. La del pueblo, a pesar del nombre, es como tenía esa postura más antiperonista, y la intransigente era como más partidario a ir a negociar con Perón, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece la figura de, ya le hemos nombrado el año pasado cuando hablamos de economía peronista, de Frondizi, ¿sí? Frondizi, que era este líder de la Unión Cívica Radical e Intransigente, y va a negociar con Perón, ¿sí? Que estaba en el exterior en realidad. ¿Qué negocian? ¿Sí? Bueno, lo que negocian es, mirá, primero es verdad que en algún punto la propuesta económica no era a ver, no era igual, pero no era muy diferente a lo que proponía Perón. Entonces ahí hay un primer punto de contacto. El otro punto es que, bueno, ahí sí ahí está la negociación más política de yo te doy algo, me das algo, y bueno, Frondizi dice, bueno, si querés, si te parece yo lo que te propongo es que vos digas que en lugar de votar en blanco, que me voten a mí. ¿Sí? Y yo te prometo que cuando gane las elecciones y en el transcurso de mi mandato, levanto el tema de la proscripción, levanto el tema de la proscripción del peronismo, ¿sí? Para que se pueda presentar a elecciones. Perón eso lo ve positivo, entonces acepta y, bueno, entonces la revolución, el golpe del gobierno cívico-militar del 55 en el 58 da elecciones, sin Perón, sin el peronismo. Frondizi acuerda con Perón y Perón públicamente cumple su palabra y dice, bueno, los sectores peronistas, ya que el peronismo no se puede presentar y yo no me puedo presentar, voten a Frondizi. Y Frondizi gana la elección. Entonces llega la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi. Frondizi ahí va a ser un sinónimo claro en la Argentina de desarrollismo. ¿Sí? Él va a ser como, va a tener una propuesta, si quiere, económica de tipo desarrollista. ¿Sí? Hemos hablado de Previch en el video anterior, así que él va en línea con lo que plantea Previch. El objetivo, ¿sí? Desarrollar la industria pesada, ¿sí? Es decir, que la Argentina estaba no era un país desarrollado, claramente. Tampoco era un país totalmente atrasado, sino que estaba como a medio camino. Y en función del desarrollismo, ¿se acuerdan esto que dijimos del optimismo? Estaba como, claramente Estados Unidos estaba lejos, ¿sí? Claramente, en menor medida, pero podemos decir, no sé, Alemania y Francia, en menor medida, porque fíjense, eran países que salían de la guerra, ¿sí? Pero la distancia, y ahí está la gran diferencia, en ese momento, 50, 60,
la distancia que se ve, esto y algo dijimos en Hobsbawm, me acuerdo, la distancia que se ve de Argentina a Alemania, Francia, no es algo que uno diga, "Ah, imposible, esto no, y vamos a morir así", sino que ya, hay diferencia, pero si aplicamos lo correcto, podemos llegar a esa calidad de vida de Alemania y de Francia. Hay que aplicar las políticas correctas, pero es posible, no es imposible, ¿sí? Entonces como que había una cuestión como optimista, decir, bueno, si aplicamos lo que hay que hacer, sí, se puede, ¿sí? Se puede llegar a esa calidad de vida alta. El plan es el desarrollista, entonces una clave estaba en establecer la industria pesada en la Argentina, ¿sí? La industria de base o pesada, o industria básica, ¿sí? Que tiene que ver con la producción de maquinaria, producción de energía, producción de herramientas, ¿sí? Que serían como bienes de capital para que se mueva después la industria liviana. Y la otra clave del otro objetivo de este modelo desarrollista aplicado en Argentina, para que alcance el desarrollo, no para que crezca la economía, porque crecer, vos podés crecer vendiendo materia prima, acá es ser un país desarrollado, que implica crecimiento, porque tiene que crecer económicamente, pero también implica no solo crecer, sino, bueno, hacer algo para que tu país sea desarrollado, no solo crezca económicamente, ¿sí? Si vos producís 10 toneladas de soja y el año que viene producís 40, creciste, pero en un marco de economía primaria. Bueno, acá se piensa el desarrollo, un país desarrollado, ¿sí? Entonces, industria pesada, y la otra clave era modernizar la producción agraria. Es decir, obviamente Argentina no podía dejar de lado la producción agraria porque era lo que mejores condiciones tenía, desde condiciones naturales, desde el clima, de la fertilidad de la tierra, ¿sí? Con lo cual era medio tonto no pensar en eso. Ahora, lo que sí había que hacer era como tecnificar el campo. Algo me acuerdo que vimos en Schwarzer, en uno de los quintos sociales, ¿no? Había que tecnificar el campo, porque el campo seguía siendo el área rural, como que se producía con escasa tecnología. Entonces era como algo muy atrasado. Y como producías con poca tecnología, el rendimiento de la tierra, la producción que te daba esa tierra era poca, ¿sí? Entonces había que modernizar la producción agraria y el desarrollo de la industria pesada. ¿Cómo? Acá estaba la gran clave, que esto también es del video, que es algo de los que dije, se discutió mucho. Acá la clave para ellos pasaba por facilitar, alentar las inversiones extranjeras, porque era lo único que iba a permitir el desarrollo de esa industria pesada y de la modernización de la producción agraria. Venir alguien de afuera a poner la plata, ¿sí? En este sentido estoy hablando de, por ejemplo, permitir exenciones impositivas, que es darle como cierta dispensa del pago de impuestos, ¿sí? Igualdad de trato, ¿sí? Esto es decir, bueno, a veces esto los estados lo hacían al revés, es decir, le daban preferencia, es decir, no sé, tengo que comprar, el estado tiene que comprar láminas de acero, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero favorecer a mi industria nacional, digo, bueno, un trato preferencial sería, bueno, a igualdad de precio me quedo con, vienen dos empresas, una argentina y una alemana, y las dos me ofrecen el mismo producto a igual precio, agarro la Argentina. Ahí no hay igualdad de trato porque, o al contrario, es más, digo, bueno, y hasta si hay una diferencia del 10%, por más que la producción argentina, la lámina de acero argentina salga un 10% más caro que la alemana, me quedo con la Argentina, el Estado, ¿sí? Ahí no hay igualdad de trato, porque deberías comprar la que te sale más barato, que era la alemana, pero vos no estableces la igualdad de trato y le compras la Argentina si hay una diferencia del 10%, ¿sí? Bueno, eso Frondizi lo huele y establece la igualdad de trato, ¿sí? No tenía que haber preferencia para las industrias de acuerdo al origen, ¿sí? Una cuestión fundamental que él comienza a llevar a cabo, ¿sí? Es en relación a
En relación, sí lo digo ahora el ejemplo, estaba pensando si lo decía ahora, en relación a la llegada de capitales, que se acuerda, esto sí lo vimos en los dos quintos, en el debate petrolero que había existido con Perón, que Perón quería que vinieran las empresas extranjeras, pero muchos, incluso peronistas, no lo veían bien porque eso no era muy nacionalista. Ahí fue muy loco porque Frondizi en ese momento era un líder importante y rechaza el acuerdo de Perón. Dice, no, ¿cómo empresas extranjeras van a venir a trabajar con el petróleo argentino? Imposible. Y acá lo termina apoyando. Él lo que dice es, al abrir las inversiones extranjeras, dice, bueno, acá tenemos un problema, que es que Argentina tiene petróleo, pero se acuerdan todos los pasos que nosotros, la exploración, la extracción, el procesamiento, ¿sí? Pero como no hay capitales, el petróleo está bajo la tierra. ¿Y qué hace Argentina? Gasta un montón de divisas en importar. Trae petróleo de afuera. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, acá lo que hay que hacer es explotar en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Aprovechar el petróleo argentino. Ahora, el problema es que acá no hay capitales. Eso es un montón de guita. Ir a explorar, extraer, procesar. Entonces dice, bueno, permitamos las empresas extranjeras. Ahí, por eso lo pongo como ejemplo de inversión extranjera. Tienen que venir empresas extranjeras, que son petroleras extranjeras, te trae la maquinaria, te trae el personal calificado, ¿sí? Y extrae el petróleo. Obviamente algo se va a quedar porque no te va a hacer todo eso de onda. Y Argentina por lo menos se queda el beneficio de tener el petróleo y no tener que comprar petróleo de afuera. Algo así está pasando, no sé si alguno escuchó en Vaca Muerta, que es uno de los pozos de petróleo no convencional más grande del mundo. Pero bueno, encima es no convencional, requiere mucha inversión de dinero, mucho conocimiento. Y ahí, bueno, Argentina obviamente no tenía los capitales para hacer eso y se asoció con capitales extranjeros. Ahora, en ese momento Frondizi lo piensa de la misma manera. Entonces, que vinieran las inversiones a explotar el petróleo. Eso lo pongo como ejemplo, pero se busca alentar las inversiones extranjeras. Que obviamente tenían que ir no a cualquier lado, sino a lo que dijimos antes, a la modernización de la producción agropecuaria, agraria y a la industria pesada. ¿Sí? Industria pesada, por ejemplo, es energía, por eso que hablamos de petróleo. El otro medio es la tecnificación de la producción agraria, ¿sí? Modernizar la producción agraria es tecnificarla, ¿sí? Y acá hay una cuestión clave del rol activo del Estado. ¿En qué sentido? El Estado tiene que una cuestión del desarrollismo es que el Estado tiene que... Bueno, no, arranco por lo más simple, que es el desarrollo de la ciencia. Tiene que favorecer el desarrollo científico porque eso, no por decir la ciencia porque es buena y punto, y por quedar marketineramente bien. Como decir, bueno, alentemos la educación, que obviamente, ¿quién te va a decir que no? Por lo menos, después capaz no lo haces o no lo haces, no importa, pero es como que, sí, obvio. Pero acá se lo ve como un sentido práctico. La ciencia es la que te iba a permitir desarrollar. Porque, por ejemplo, esto yo digo, el petróleo, extraerlo, bueno, eso no lo hace cualquiera. Vos tenés que tener ingenieros en petróleo. Y eso lo tenés que, digamos, tiene que ser un pibe que vaya a estudiar la carrera de ingeniería, que nada. ¿Sí? ¿Cómo tecnificar el campo? ¿Sí? Bueno, eso tiene que haber alguien que diga cómo hacerlo. Entonces ahí el Estado va creando, bueno, muchos existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, en ese momento se crea la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, capaz alguno de ustedes vaya el año que viene. Fíjense el nombre, Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Tecnológica y nacional. Nacional, esto tiene que ver con el federalismo, que lo explicamos el año anterior, lo banca el Estado Nacional Argentino, pero es Universidad Tecnológica. Como que fíjense cómo apunta a lo técnico, a lo tecnológico, ¿sí? Y eso está asociado al desarrollo, a la industria pesada, a la modernización del campo, ¿sí? En el contexto macro, abro paréntesis, el texto de Hobsbawm. ¿Se acuerdan que Hobsbawm decía esto, que se va como tecnificando cada vez más la cosa, la producción? Se crea la UTN, se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, fíjense el nombre, Instituto Nacional de Tecnología Agraria, eso es el INTA, ¿sí? No me acuerdo si en ese momento, pero si no por ahí, se crea el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Entonces son áreas del Estado que ahí trabajan un montón de científicos, ¿sí? Además del CONICET, por ejemplo. Bueno, ahí ves ingenieros agrónomos, ¿sí? Las distintas carreras de ingeniería, geólogos, ¿sí? Digamos que
trabajan en, bueno, cómo, digamos, qué proceso o qué proceso favorecería el desarrollo de la tecnología aplicada al agro, INTA, o de la tecnología a la industria, INTI, ¿sí? Entonces ahí, pero hay un rol activo del Estado, ¿sí? Que dice, bueno, yo no me meto, no es que el Estado dice, bueno, yo no me meto, si a alguno se le ocurre una idea genial y si no, no, como que el Estado guía el desarrollo y dice, bueno, acá tengo que crear áreas científicas y formarlos, preparar a la gente, ¿sí? Por eso hablo de un rol activo del Estado en ciencia y por otro lado también en infraestructura. Es decir, acá una cuestión del desarrollismo muy importante es que se veía como una cuestión de desarrollo es conectar al país. El país tenía que ser uno. Y como el país es uno, es conectado. Porque todo lindo con que uno mira el mapa de la Argentina y ve los límites, Misiones, Formosa, Mendoza, el sur, Tierra del Fuego y las Malvinas, Buenos Aires. Si el país no está conectado, es como que, está bien, sí, tenés la bandera, sos Argentina, pero si no hay conexión entre Buenos Aires y Bariloche, es como que son dos países diferentes, porque no hay contacto, no hay circulación de gente, no circulan productos, no circulan mercaderías, como que son dos países diferentes, desconectados. Entonces, el desarrollismo acá plantea una cuestión de decir, está bien, sí, Bariloche está por un lado y Argentina está por... Estoy dándole la ruta a Bariloche, ya se había construido en el 30, pero bueno, lo digo como ejemplo. Bariloche está en un lado y Buenos Aires está en otro. Está bien, sí, Bariloche está en Argentina, tiene bandera argentina, el límite está de este lado, no del lado chileno, Pero la verdad, repito, si no está conectado es como que es una fantasía decir que es un país, porque no circula gente, no circula producto, no circula nada. Entonces el Estado tiene que ser el responsable de conectar todo eso a través de una infraestructura, ¿sí? Caminos, por ejemplo, rutas, ¿sí? Facilitar, digamos, que ahí también viva gente, ¿sí? Facilitar la infraestructura para que la gente pueda vivir en Bariloche, ¿sí? No estén todos concentrados acá, ¿sí? Digamos, como que el Estado tiene como que conectar a las distintas regiones del país y entre sí, también el sur con el norte, ¿no? Del país. Conectarlos y crear infraestructura, por ejemplo caminos, pero también crear infraestructura no solo para conectar, sino para que se pueda desarrollar la vida, porque si no todos van a estar en Buenos Aires, ¿sí? Y es lo negativo, todos vienen para Buenos Aires y está muy mal poblado todo el interior, y volvemos a lo mismo. Está bien, sí, de Mendoza es Argentina, pero si no tiene hospitales, no tiene acceso al agua potable, es como, bueno, están allá, yo qué sé, no va a haber poca gente, la mayoría va a venir para acá. Entonces hay que conectar a través de la infraestructura. Entonces, ¿cómo llego a esos objetivos? Con el aliento de inversión extranjera, la tecnificación y el rol activo del Estado en ciencia y en infraestructura. Sí, no tenemos tiempo, pero bueno, sí, ya lo digo ahora. Un ejemplo que es sumamente interesante de desarrollismo, estoy muy tentado de dárselos, pero bueno, me parece que no se los voy a dar. Pero el año que viene sí. Por el desarrollismo también se aplica esto que decíamos sobre todo de lo que es la conexión del territorio. Es muy interesante ese ejemplo, sobre todo si alguno va a hacer carrera de arquitectura, lo va a estudiar seguro y es, nada, yo que no estudio arquitectura, pero muy interesante el caso. En el mismo momento, en paralelo, un presidente brasileño llamó Juscelino Kubitschek, ¿sí? Más o menos para el mismo momento, ahí lo googleo, pero sí es ahí, obviamente digo, no es, Frondizi gana en el 58, creo que no es exactamente el mismo año, pero le dan el palo, ¿sí? Un minuto. Sí, Juscelino. Juscelino, no lo anoten esto igual, es para que, pero igual me interesa para que ustedes se vean cómo también esto iba en paralelo, ¿no? Porque estoy hablando de Brasil, pero en el mismo, más o menos en el mismo momento. Se llama Juscelino Kubitschek, ¿sí? Ahí le digo los años, repito, no es para que lo anoten, pero es para que vayan como su cabeza vaya en paralelo, ¿sí? Presidente del Brasil. Claro, entre el 56 y el 61. 56 y 61 y Frondizi fue entre el 58 y el 62. Así que más o menos, fíjense que, no, más o menos casi que están en el mismo tiempo, ¿sí?
Lo nombro a Kubitschek porque él aplica el desarrollismo también en Brasil, en paralelo acá lo estaba haciendo Frondizi, ¿sí? Pero una inversión impresionante y por eso es un caso muy interesante de la aplicación del desarrollismo en Brasil y en esta idea de conectar al país y de que tenía que incluso hacer posible que la gente viviera en determinadas regiones, ¿sí? Y no decir, bueno, ya es Argentina y que se arreglen cosas que están todos en Río, que vivan todos en Río. Que realmente lo que pasaba con los países latinoamericanos, como Argentina y como Brasil, que la población estaba contra el Atlántico. En el caso de Argentina, contra Buenos Aires, hacia Buenos Aires, digamos. Estaba mirando como hacia Europa. Buenos Aires era re contrapoblada y cada vez que te iba más de Buenos Aires, menos. Brasil pasaba lo mismo, ¿no? Como que las ciudades de la costa, por ejemplo Río, bueno, todo ese cordón que da contra el Atlántico, recontrapoblado y el interior, nada, muy poca gente. Y ahí, de la mano del desarrollismo, se plantea esta idea de generar infraestructura y hacer posible de que la gente viva también en otras partes que no sean las tradicionales, ¿sí? Y ahí Kubitschek, por eso es un caso interesantísimo. Si alguno va a estudiar arquitectura o le interesa, me dice, le paso. Vi un video hace poquito de 20 minutos, pero está bien hecho. Lo que dice Kubitschek es: hay que mudar la capital. Era como, bueno, en Argentina, Buenos Aires, fíjense, estaba contra el Atlántico en el puerto. ¿Qué pasa en Brasil? Lo mismo. Contra el Atlántico en el puerto, estaba en Río. No en el puerto, pero estaba contra... Bueno, no sé si hay puerto en Río, desconozco. Pero sí estaba contra el Atlántico. Kubitschek, si hay que mudar la capital, era una locura. Imagina, aparte la capital de Brasil, que son millones de personas. Y lo hace. Y en pocos años, porque fíjense que él gobernó del 56 al 61, y él se le ocurre y dice, y hay que trasladarla al interior de Brasil, donde no hay nada. Hay que construir una capital nueva. ¿Para qué? Para que, yéndose el presidente, yéndose el poder legislativo, yéndose el poder judicial, vos generás un proceso inverso. En lugar de la población venir para acá, se va a ir para ese lado. Por lo menos una parte de la población, toda la del Estado, digamos, los funcionarios, los administrativos, del poder nacional, del poder ejecutivo, del poder legislativo, ya los vas a tener trasladados, porque van a tener que vivir ahí. Fue muy groso porque Kubitschek ahí directamente, no es que dice, bueno, agarremos alguna ciudad chiquita y la ampliamos, no, hay que construir, tiene que estar más adentro y construirla de cero. Y eso hace, y es la capital Brasilia actual, digamos, como una manera como de construir infraestructura y una palabra un poquito difícil en realidad, pero es como apropiarse del territorio, como que el Estado tiene que, es metafórico lo que estoy diciendo, construir territorio brasileño. Obviamente que vos buscás en un mapa y Brasil, digamos, no, eso ya era Brasil, pero es como que en realidad es como, era nada, en realidad porque había selva y nada, eso había, ¿sí? Acá es como que el Estado se apropia del territorio, porque construye, lleva gente, ¿sí? Lleva obras de infraestructura y ahí es como que se apropia de ese territorio. Y es muy interesante, si pueden ver imágenes, véanla, porque son interesantísimas, pongan Brasil y van a ver lo que es la construcción, claramente uno se da cuenta que es una construcción moderna. Se contrata a dos arquitectos, Lucio Costa y Oscar Niemeyer, y es muy interesante también porque ellos tienen esta idea también del desarrollo. Bueno, hay que hacer una capital del futuro. Y fíjense en las construcciones que dan muchísimas, sin saber nada de arquitectura, uno ve imágenes de Brasilia y te da como esa sensación moderna, ¿sí? Lo primero que ellos plantean es, no hay que copiar, para una ciudad capital, no vamos a copiar los modelos europeos de construcción. Primero son dos arquitectos brasileños. Y están con esta idea de que hay que lograr el Brasil del desarrollo. Y el Brasil del desarrollo, si nosotros queremos, ¿qué significa desarrollo? Significa dejar de ser dependientes de, en nuestro caso, Europa.
de Estados Unidos, hay que dejar de ser dependientes. Entonces, nuestras construcciones arquitectónicas tienen que cortar los lazos con Europa. Lo mismo que nosotros queremos de lo económico, de lo político, de lo ideológico, lo tenemos que llevar a la construcción. No vale hacer una capital al interior de Brasil con los modelos arquitectónicos europeos. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Hay que crear algo nuevo. Fíjense en lo que son las construcciones. Digamos, no van a, digamos, como que ustedes la ven y no van a asociar, digamos, yo no sé de arquitectura, ¿sí? Pero si uno mira, pone, no sé, Teatro Colón, Congreso, vos ves las imágenes y son edificios que están buenísimos y pueden estar en Europa, seguramente, ¿sí? Como que hay mucho copiado, ¿sí? Bueno, en Río pasaba lo mismo, obviamente, en Río, pero ahí la idea de Kubitschek sumado a la idea, al aporte que hace Niemeyer, que era el arquitecto, y Lucio Costa, dice, hagamos algo diferente. Y no solo trasladan la capital y se la llevan al interior de Brasil, donde directamente no había nada, no es que había un pueblo, no había nada, y no solo eso, sino que además le da una vuelta de rosca con construcciones, ¿sí?, totalmente originales. Te van a ver esos edificios y no hay referencia a Europa ahí. Pueden ver, por ejemplo, les pido por favor que lo googleen, entonces es un minuto, ¿sí? Pero visualmente es mucho, se ve claramente, ¿sí? Pueden buscar el Palacio del Plan Alto, la catedral, busquen la catedral, fíjense lo que es la catedral, que ni parece una catedral. Si usted seguramente no, cuando pongan catedral, uno se imagina algo, tiene en la cabeza algo como catedral religiosa, y nada que ver, ¿sí? Eso era construir desarrollo, eso era construir independencia, ¿sí? Bien. Entonces, sí, dije que se van a extender un poquito más los videos, así que lo extiendo, pero quiero terminar con esto del desarrollismo. El desarrollismo va a tener logros, ¿sí? La aplicación del plan desarrollista, va a haber un muy fuerte aumento de la inversión, ¿sí? Muy fuerte, inversión externa estoy hablando, ¿no? Y Argentina logra el autoabastecimiento de petróleo, deja de importar petróleo y se autoabastece, ¿sí? Esto era terrible, esto de importar el petróleo, porque Argentina perdió un montón de divisas en importar petróleo, y esto se resuelve, ¿sí? Hay un autoabastecimiento de la mano de los capitales extranjeros. Ahora, claramente comenzaron a haber algunas dificultades, como por ejemplo el aumento de la inflación, la crisis de la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos es la que mide los capitales que ingresan a la Argentina, ¿sí? Los capitales que ingresan a la Argentina contra los capitales que salen, ¿sí? Sí, como un balance de divisas. Vamos a hacerlo recontra simple. Un balance de divisas sería, ¿sí? Argentina, la balanza de divisas, por más que estaban entrando muchos, fíjense que la balanza te da negativa, después vamos a explicar por qué. Pérdida de reservas, ¿sí? Y déficit del Estado. ¿Sí? Los números del Estado no estarían cerrando, ¿sí? Digamos, entonces, cierro diciendo ahí que ese plan desarrollista, que fíjense en los objetivos del plan desarrollista, no era algo opuesto al peronismo, ¿sí? No era opuesto al peronismo. Como empieza a dar determinados logros, pero también dificultades, acá pasó algo también que en Frondizi pesaron más las dificultades que los logros, entonces hice cambio de plan y me voy a otro plan económico, ¿sí? De hecho cambia el ministro de Economía, todo, y se va a otro plan económico, ¿sí? Bueno, el otro plan lo explicaré en el siguiente video. Saludos.